Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Estamos de regreso en esta edición del Informe Pinzón TV este fin de semana. Y bueno, vamos a empezar con un tema que ha sido un tema recurrente en este espacio, la participación ciudadana, que por cierto, déjeme decirle, un poco saliéndonos de la esfera estatal, lo que está ocurriendo en España, que esto es algo que no debería de ocurrir, porque en este planeta no deberíamos de recurrirlo a ello. Pero por otra parte, qué bueno que los ciudadanos hoy, los jóvenes sobre todo, lo que está pasando en España y que se van a unir en las próximas horas en Roma, esta participación de inconformarse antes de un proceso electoral, de decirle a las autoridades, no queremos esto, y la voz la tenemos los ciudadanos, no solamente ustedes. Esto que está ocurriendo, créanme que me da mucho gusto, y se lo pongo de antesala porque lo que platicamos hace un par de días con el escritor, con el poeta Javier Sicilia, sobre el tema de la ciudadanización, de la participación de todos en los procesos, no solamente los electorales, sino también en la participación diaria, en exigir, en vigilar, en ver que las autoridades que nosotros elegimos, porque nosotros les pagamos, porque no es un asunto gratuito, porque tampoco son dioses ni son miembros del Olimpo, al final del día, cuando ellos participan en toma de decisiones, nos tienen que tomar en cuenta. Y por eso, créanme que lo que está ocurriendo en España es un asunto muy interesante, porque estamos viendo la participación de los jóvenes, una participación en donde no tiene que ver ningún partido político, ninguna religión, ningún grupo en específico, todo se hizo a través de Facebook, se hizo a través de Twitter, y entonces los jóvenes, en un acto natural ya de exigir sus derechos, están participando en esto, Rosalba, que me parece es la antesala de una verdadera participación ciudadana, que estamos muy retrasados en México, pero que empezamos a ver en algunas acciones como las que vimos con Javier Sicilia hace unos días, ¿no? Y que además, Rafa, sí, parece que estamos muy lejos de ello, pero tampoco, porque ahora los jóvenes, a través de justamente estas redes sociales, se están empezando a congregar. Yo creo que estos movimientos que se están dando en otros países y que además hoy en México que se están dando también en algunos estados de la República, que el tema en México tristemente es la inseguridad, pero ya la sociedad se está congregando en torno a un tema común, a una idea. Entonces, a mí me parece que no estamos lejos de ello, que para el 2012 vamos a ver todavía muchas cosas en cuanto a movimientos sociales se refiere. Y como dices, en España porque viene un proceso electoral, en México porque el tema de la inseguridad nos preocupa, pero de aquí, insisto, en México, al 2012 podríamos estar viendo muchas cosas y muchos movimientos sociales que esperemos todos sean como estas marchas en favor de la paz y sin violencia, y que todos podamos ponernos de acuerdo, exigirles a los políticos, a la clase política, que respondan a las demandas que hoy tenemos. Lo hemos dicho también muchas veces, estas reformas que están discutiendo o ya no están discutiendo los diputados y los senadores, son demandas que exige la ciudadanía, y la misma ciudadanía va a encontrar y está encontrando las maneras de exigirles a los políticos que respondan a ellos. Lo decía Javier Sicilia en la entrevista que le hiciste, que ahorita vamos a escuchar una parte de la charla que tuviste con él. La sociedad tiene que tener esa capacidad, las organizaciones, esa capacidad de unificarse para exigir a los políticos, porque además somos más, los ciudadanos somos más, y los políticos y los servidores públicos están justamente a nuestro servicio y tienen que obedecer lo que les está exigiendo la ciudadanía. Yo creo que sí va a ser muy interesante ver cómo los jóvenes empiezan a moverse de aquí al 2012 para exigirles respuestas a sus demandas y a sus necesidades. Sí, ese grupo silencioso que a veces los políticos no ven o que están empezando a descubrir y que viven bajo las fachadas del Twitter, bajo el mundo del Facebook, bajo los messengers, bajo este mundo electrónico. Allá hay gente pensante, hay gente que está tomando liderazgos, que está llevando banderas de tal o cual tema, y que al final del día está participando en política sin ser políticos, están retomando la política ciudadana, y esa es una parte muy importante de lo que tendremos que ver en los próximos meses. Decía Javier Sicilia, hay que entrar a la limpieza de los partidos políticos, hay que replantear a través de la reforma política cómo vamos a participar los ciudadanos sin que seamos rehenes de los intereses de los grupos que están dentro de los partidos políticos y que hoy están coludidos con muchos grupos de poder, incluyendo al crimen organizado. Entonces, bueno, pues lo que tienen que hacer los políticos hoy es entender que ellos son parte de la solución, pero que hoy también son parte del problema.
y que va a depender mucho de ellos de lo que se puede hacer. Y además, ¿sabes otra cosa, Rafa? Escuchar, decía Javier Sicilia, los políticos ni nos oyen ni nos están escuchando, porque hay peticiones que hizo esta organización a la que ha convocado Javier Sicilia, y por ejemplo en el Estado de México, que ya hay campañas electorales y que además en Twitter y en Facebook están los candidatos, pero no están utilizándolos, no los están utilizando de buena manera, porque ahí hay un gran mercado electoral que ellos tendrían que estar utilizando y que tendrían que estar ocupando. Me parece que, como tú dices, este silenció estos jóvenes, o bueno, toda esta gente que utiliza estas redes sociales y que está interactuando, pues yo creo que los políticos y los candidatos hoy en el Estado de México no los están utilizando, y eso también les puede costar bien caro. Sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, esta es parte de la conversación que sostuve hace un par de días con Javier Sicilia, y quien nos hablaba, además nos adelantaba lo que los medios platicaban ayer, que era la reunión en Juárez, este movimiento que se va a hacer allá en la frontera, con la intención de que los grupos del poder se den cuenta de que los ciudadanos, cuando queremos, retomamos el control de las circunstancias. Esta es la conversación que sostuve con Javier Sicilia. El momento en que las organizaciones civiles y la ciudadanía tienen que cuestionarse y verdaderamente empezar a hacer fuerte nuestro papel, ¿no? Si no los fiscalizamos, si no los castigamos, no vamos a poder sanear las instituciones, porque están muy anquilosadas, y la gente que está ahí adentro, desde los partidos hasta todos los niveles de gobierno, de las instituciones, pues mucha gente está muy ciega de que estamos en una emergencia nacional y que tenemos que reformarnos o nos va a llevar el diablo, ¿no? Entonces, todo depende de ese proceso, ¿no? Y yo creo que tenemos que ganar y exigir que la reforma política incluya, háganle como le hagan, es su trabajo, pues, incluya la revocación de mandato, incluya el referéndum, incluya el voto blanco, incluya también, ¿cómo se llama?, el quitarle el fuero, ¿no? No podemos tener ciudadanos con fuero, ¿no? Representantes con fuero, ¿no? Porque si no, ¿cómo los castigamos? Son armas legales que necesita la ciudadanía. Y yo creo que si no nos las dan, pues dependiendo del pacto que se haga entre las organizaciones civiles, pues obligarán, porque no queremos la violencia, porque no queremos más muertos, porque queremos rehacer el país, pues un arma legítima, que es la desobediencia civil, ¿no? Pero todo depende de la conciencia ciudadana y de la capacidad organizativa que tengan las organizaciones civiles, ¿no? Don Javier, el hecho de que usted haya elevado la voz, yo creo que usted lo entiende, porque usted es un hombre inteligente, pero el hecho de que usted hoy represente, que sea un ícono de lo que mucha gente quiere decir, no dice, le da un significado muy importante y le da una imagen muy importante frente a muchos ciudadanos. Se lo comento porque ayer estuve en Guanajuato, le comenté a algunas personas que vaya a platicar con usted, y la gente que nos escucha en Guanajuato, muchos me decían, es que se habla de Juárez, se habla de Morelos, pero no se habla de Guanajuato. Ayer veíamos el caso de 3 desmembrados, de secuestrados. ¿Cómo hacerle para que estas entidades que también hoy se sienten sin quien les, perdón la expresión, pero quien les eche un lazo, caray, sobre este tipo de asuntos, puedan formar parte o puedan elevar la voz? ¿Cómo sería el tratar de unir a otros estados de la República donde también hay casos como estos y realmente no hay liderazgos que puedan elevar la voz? No, esta convocatoria es a todos los estados, es decir, no hay que perder de vista que Juárez es un símbolo nada más, un signo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque es el que está más en el foco de la luz pública, el que más ha padecido. Bueno, ahorita están padeciendo todos los demás, y el signo de que si no recomponemos el país y nos unimos todos estados, todas las organizaciones civiles de todos los estados sobre estos ejes, en Juárez, es decir, como signo del horror y de ser el lugar, porque está en la frontera norte donde debemos empezar a refundar este país. Si no nos vamos a convertir todos en Juárez. Hay que entender que Juárez no es Juárez nada más, Juárez es un símbolo del país, ¿no? Y que tenemos que coincidir allí. Yo espero que con la caravana se está diseñando todo esto, el camino a Juárez, pues vayamos parando en todos los estados adoloridos, en todos los estados donde se están volviendo Juárez, ¿no? Sí, pero es una convocatoria a nivel nacional. El que esté en Morelos, salió allá de Morelos y llega a Juárez y vuelve a Morelos, no quiere decir que estamos haciendo un movimiento de órdenes locales, ¿no? Son símbolos nada más de la nación,
son convocatorias para toda la nación, ¿no? Muy bien. Creo que ahorita es el momento en que las organizaciones civiles y la ciudadanía tienen que cuestionarse y verdaderamente empezar a hacer fuerte nuestro papel, ¿no? Si no los fiscalizamos, si no los castigamos, no vamos a poder sanear las instituciones porque están muy... Pues esto es un poco lo que platicábamos con Javier Sicilia sobre este asunto, y ahora que lo escuchaba, no me queda irremediablemente que recordar, hoy por la mañana estuvimos en la Ciudad de México y entrevistamos a Josefina Vázquez Mota, en una entrevista que le voy a transmitir el próximo miércoles en Radar 107.5, y que el próximo viernes, dentro de 8 días, le voy a tener la entrevista completa que sostuvimos con Josefina Vázquez Mota. Y cuando hablábamos de este tema, Rosalba, de la participación de los políticos, de quienes hoy, a través de la reforma política, la reforma laboral, la ley de seguridad nacional, la ley contra el lavado de dinero, me queda claro que no les queda claro, porque ya veremos la entrevista con Josefina Vázquez Mota, y nos dio así como que vueltas y vueltas y vueltas sobre un tema que tendrían que tener mayor claridad ellos, ¿eh? Parece, Rafa, que, como lo decía también Javier Sicilia en la entrevista, no nos están escuchando, no están viendo lo que está sucediendo. Ellos están, parecería en muchas ocasiones que la clase política está en sus oficinas, en su escritorio, y que no están viendo lo que sucede, porque las imágenes que estamos viendo, las imágenes que hemos visto de la marcha, esa gran convocatoria que se tuvo, incluso Querétaro y otros muchos estados que tuvieron también sus pequeñas manifestaciones en apoyo a la marcha, habla de que de que la gente se está uniendo desde la punta norte del país hasta el sur, y que estamos exigiendo lo mismo, que se pongan a trabajar, que respondan a las demandas, y además lo hemos dicho en muchas ocasiones, este movimiento al que ha convocado Javier Sicilia ha sido muy puntual en lo que están exigiendo, y el diálogo que están exigiendo es abierto, público, como lo dijo al principio de la entrevista, nada a espaldas de la ciudadanía, y eso es lo que debe de ser, ya nada debe de estar atrás de los ciudadanos, porque entonces es cuando ya estamos cansados, estamos hartos y queremos y exigimos respuestas inmediatas. Así es. Pues bueno, pues ya platicaremos de ello la próxima semana cuando tengamos la conversación con Josefina Vázquez Mota, que le decía me parece interesante, pero que a mí en lo personal me dejó un poco insatisfecho en algunos temas. Vamos a una pausa comercial, y después de la pausa comercial vamos a regresar justamente a conversar esta noche con la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Marcela Torres Peinberg, quien viene justamente a hablar de algunos temas relacionados con lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, pero también con algunas de estos que son pues algunos cuestionamientos que nos hacemos los ciudadanos sobre algunos de los temas y de las reformas que están pendientes en la Cámara. Volvemos. El informe Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Bueno, pues estamos de regreso en esta edición del Informe Pinzón, y me da mucho gusto tener en este estudio a la diputada federal por el Partido de Acción Nacional, Marcela Torres Peinberg, a quien invitamos y agradecemos que esté con nosotros esta noche. ¿Cómo está, diputada? Bien, Rafa, muchas gracias. Muy contenta de estar en tu programa y saludar a todo tu público, que sé que es mucho. Entonces, muy contenta y muy agradecida contigo de estar aquí. Al contrario, diputada, muchas gracias. Pues de entrada, preguntarle, ya abordaremos otros temas, pero de entrada preguntarle cómo va el trabajo legislativo, cómo están trabajando los diputados federales por Querétaro. Pues mira, estamos trabajando, los diputados federales en general de todos los partidos, pues estamos trabajando, hay temas muy importantes que se están analizando y estudiando en estos momentos en la Cámara. Tenemos muchas reformas propuestas, en concreto te voy a platicar, por ejemplo, la primera, la reforma laboral, que fue la primera que presentó el Partido Acción Nacional hace año y meses, la presentamos ante el Pleno. Sabes que la ley actual que rige todos los temas que tienen que ver con trabajo en México tiene 41 años de edad. Entonces, cuando se hizo, lógicamente faltan, comparándolo actualmente, muchísimos temas. Por ejemplo, se ha incorporado la mujer a la fuerza laboral, 42.5% de las mujeres en México. Trabajamos fuera de casa, además de en la casa, ¿verdad? Y hay que reglamentar ese trabajo y ayudarlas a que compaginen precisamente los horarios de trabajo con el cuidado de los hijos, porque igualmente se ha incrementado enormemente los hogares con jefatura femenina.
Entonces necesitamos ayudarnos las mujeres para que podamos compaginar esas dos cuestiones de vida. Otra cuestión es la de los jóvenes, que es muy importante. Los jóvenes necesitan trabajar por horas, por temporadas, con todas las prestaciones de ley, pero en formas más flexibles de contratación a las que tenemos actualmente. Entonces, todas esas cuestiones junto con otras, ¿verdad? El famoso outsourcing que le llaman, que está tan grillado y que actualmente existe, pero no está regulado. Pero muchísimas empresas lo llevan a cabo. Y gobiernos mismos también, ¿verdad?, que subrogan servicios a otras empresas que se quedan con las cargas laborales, pero que a veces no cumplen. Entonces necesitamos regular todas esas formas de subcontratación que no están reguladas. Y básicamente, bueno, la parte de los sindicatos, que es una parte pues muy importante, creo yo, Rafa, para que el país pueda avanzar realmente. Esta parte que me parece a mí poco digna, en la que los trabajadores tienen que votar de frente a su líder y decir por quién votan, con las consecuencias laborales que eso puede traer después. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es como cualquier tipo de voto, como es en todos los lugares del mundo, un voto secreto, un voto más libre. Entonces eso se presentó hace año y medio, como tú bien ya sabes, pues es una reforma que básicamente el PRI no aceptó y lanza el PRI la suya, ¿verdad? Cuando lanza la suya, lo que deja intocado es la parte de los sindicatos, pero sin embargo hay varias coincidencias. Nosotros nos sumamos a las coincidencias y la coordinadora de la bancada, la licenciada Vázquez Mota, dice, firmamos la del PRI también, nos sumamos con tal de tener ya un reglamento que permita que haya más generación de empleo y de mayor calidad. Algo importante de mencionar en esto, que creo que es una pregunta excelente la que haces, en México está aumentando el trabajo irregular, el trabajo no regulado, ¿verdad? Entonces, este trabajo es un empleo de baja calidad, porque son empleadores que no invierten ni en capacitación, ni en tecnología, ni en servicios que puede tener el trabajador, ¿no? ¿Cómo definimos un trabajo, o a nivel internacional, cómo lo definen como un trabajo decente? Bueno, pues un lugar donde se dé un salario justo, un lugar donde haya seguridad en el ámbito de trabajo, en el lugar donde se trabaja, ¿verdad? Y que haya prestaciones para la familia del empleado. En México la tendencia es a que haya cada vez trabajo más irregular, digamos ilegal, no regulado, no con todas las prestaciones. ¿Por qué? Porque para el empresario es muy costoso todas las cargas laborales, por eso es importante flexibilizarlas y que los empleos sean de mayor calidad y que haya más facilidad para contratación y para despido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el PRI lanza su iniciativa y el día que la iba a presentar, que ya estábamos todos en el pleno listos para votarla, se echan para atrás nuevamente y entonces vuelve a quedar el país sin una nueva ley laboral. Seguimos con la reforma política, que tú sabes que también está presentada, llegó del Senado, es un decreto que manda el presidente, manda el Senado una minuta a nosotros los legisladores, y ahorita se está analizando todas estas cuestiones importantes de participación democrática directa. ¿Cuál es la idea general de la reforma? Bueno, pues es acercar al ciudadano, a la ciudadana, las decisiones públicas importantes. Todo lo que se refiere a referéndum, plebiscito, revocaciones de mandato, todo lo que se refiere a poder participar, decir sí o no quiero que haya este programa público, esto que afecta directamente a mi comunidad, y yo poder decir sí o no y ayudar a las decisiones y tomar las decisiones más juntas con los ciudadanos, no nada más los diputados, no nada más el Poder Ejecutivo, sino junto con el ciudadano. Por otro lado, también abrir todo lo que son las iniciativas ciudadanas, que no sea nada más el presidente o una legisladora o un legislador quien pueda presentar una iniciativa de ley, que también sea la ciudadana común. Eso es la iniciativa ciudadana, iniciativa también preferente, y las candidaturas independientes, ¿no? También, algunos a favor, otros en contra. Sin embargo, creo que es importante que ciudadanas y ciudadanos que no tienen un partido puedan acceder a una candidatura. Diputada, ¿por qué, y esto es lo que nos preguntaban mucho los ciudadanos, por qué no están
a la misma velocidad de la necesidad de los empresarios, de los ciudadanos, el tema de las reformas? Porque, por ejemplo, el tema de la reforma laboral es una reforma que la última se hizo a finales de los años 60. Tiene 41 años. Tiene 41 años y todavía Sí, no se puede modificar cuando estamos en un nuevo formato, con un país además que está inserto en la globalización económica, donde además hoy las transacciones electrónicas son diferentes, la forma de trabajar. ¿Por qué estamos tan retrasados en esa velocidad, ciudadanos, legisladores? Pues mira, realmente, Rafa, y te lo digo honestamente, porque creo que en muchos de los casos los legisladores anteponen las cuestiones electorales, ¿verdad? Es decir, cómo no pierdo votos, cómo gano más votos, a las decisiones reales que necesita el país como solución, aun cuando no sean tan populares electoralmente hablando. Esa es la razón, no hay ninguna otra razón, esa es la razón. Hay muchos intereses, hay grupos de poder representados en la Cámara de Diputados y que de alguna manera acotan este voto desinteresado y responsable que debería de ser de un legislador o legisladora. Hay dos leyes que nos parecen sumamente importantes en este momento en el que está discutiendo mucho el tema de la violencia y de la delincuencia organizada, que son la Ley de Seguridad Nacional y el tema de la Ley contra el lavado de dinero. ¿Cómo van en esto y cómo nos beneficiaría de a de veras? Porque nos queda claro que el tema del narcotráfico